Bueno, muy interesantes las charlas, pero las horas que son, vamos a hacer este coloquio lo más deprisa posible. No digo más interesante porque va a ser completamente imposible, pero bueno, tienen pista para preguntar ya, directamente. O sea, que pueden preguntar o empezamos nosotros. Bueno, voy a empezar yo. Lo primero, bueno, más que preguntar, voy a aprovechar que tengo el micro para decir lo que quiera. Lo de considerar un cocinero un artista, vamos a ponerle límites en algún momento. Es decir, el arte efímero, que es que me voy a comer la tortilla, de construirla, como en algunos sitios, y sobre todo el precio al que me la van a vender, yo creo que a lo mejor hay que ponerle un límite a lo de la consideración de arte, porque arte, fíjate, yo por incordiar para que ustedes discutan, pero arte yo le llamaría especialmente a lo que hacía tu abuela, que con 4 pesetas era capaz de dar de comer a toda la familia y mira que estaban difíciles las cosas, ¿no? Bueno, luego ya pueden ustedes añadirle todo el arte y el dinero que quieran cuando vayan a uno de estos sitios, pero en fin, me sorprende y me parece llamativo esa exageración del genio comparándolo a un señor que, bueno, que tendrá su mérito, que nadie lo discute, pues con, yo qué sé, decías, con Leonardo, aunque tengan taller, hombre, yo creo que no es lo mismo. Pero bueno, el marketing lo hace todo, bienvenido, y ojalá que se musealice y sobre todo ojalá que nos inviten algún día a comer. No sé si por haber empezado por el último, ya que te tenía caliente, no sé si te parece... No, ¿Estás de acuerdo con no estoy de acuerdo. esa consideración de genios? No, yo sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Yo lo digo muchas veces en broma con mis colegas de cosas de arte contemporáneo. Yo siempre digo, pues el que hace cosas más contemporáneas de todo soy yo, porque más contemporáneo esto no hay nada. Sobre todo es muy efímero y es muy así. Yo creo que sí. Es decir, yo estoy muy convencido que existe una comparación posible entre la creación artística y la creación culinaria. Cuando con razón dices a cuánto te venden el pincho de tortilla de patatas, es que no es solo el pincho de tortilla de patatas, es dónde lo comes, con qué lo comes, cuánta gente trabaja para hacerte ese pincho de tortilla de patatas. Y no solo es esto, yo creo que es también todo lo que hay detrás. Es decir, hoy en día que más o menos hasta en MasterChef los menos habilidosos hacen esferificaciones, cuando Fernández empezó a hacer esferificaciones es como inventar la lavadora, que nadie hacía esferificaciones. ¿Es fundamental para alimentarse utilizar las esferificaciones? Por supuesto que no. Pero eso es exactamente lo mismo. ¿Es necesario tener un arquitecto como León Battista Alberti para construir un palacio o es suficiente tener cuatro paredes y un tejado? Pues con 4 paredes y un tejado vives exactamente igual que con 4 garbanzos tu abuela te la va a comer, pero no es lo mismo vivir en un palacio que comer 4 garbanzos. Las dos cosas te permiten vivir, pero no es lo mismo. Y exactamente por el mismo mecanismo, yo personalmente sí que creo que probablemente no todos los artistas, pero igual que no todos los artistas son tan artistas. Es decir, que esto es un poco establecer criterios. ¿Que hay que establecer criterios? Sí, por supuesto. Pero sí que yo personalmente sí que creo que sí. Veo que estás convencido entonces que hay una vida más barata, pero no es vida. No, es vida, pero es más barata. Bueno, ya he preguntado yo, o he discutido para que abrir un poco el fuego. Sí. Señora.
Sí. Yo, No voy a... Porque además de Adrià, tenemos Iberos. sí, yo ahora quería hacer una cuestión, si las personas entre el público no tienen algún inconveniente, yo dos cuestiones. Uno con respecto a un apunte a lo que decía la señora, es que quizás, claro, sería más amplio el debate. Estas personas juegan, me voy a la parte científica, juegan con la fase cefálica de la alimentación. El entorno, la vista, se come con la vista, eso es fase cefálica, todo eso está estudiado y entonces es el inicio para que luego sucedan las cosas. Bien, eso era un comentario. Yo quería hacer a Rafael, decirle una cuestión. Estoy muy contento con lo que ha contado, aparte de contarlo magníficamente, porque yo en una asociación, se llama Universidad Libre de Infantes, que suena muy rimbombante, una asociación cultural, científico-cultural que existe en el campo de Montiel, el otro día tuvimos una comida, no en el mismo campo de Montiel, pero uno de los compañeros de allí hizo unas gachas en Ruidera. Y el caso es que a mí me surgió la duda, según la estaba comiendo, magníficas gachas, son para esta época también. Incluso hacían menos frío del que debía para que entraran bien. Pero, digo, bueno, ¿y las gachas de dónde vienen? Ellos empezaron a remontarse, la cuestión manchega, tal, pero caramba, me acabo de dar cuenta que la influencia de las gachas es íbera y es esa zona que ha dicho Rafael. Sí. Quería que comentaras sobre esa cuestión. Sí, bueno, yo creo la necesidad de procesar leguminosas y cereales, que es un régimen alimenticio muy monótono, digamos, teniendo en cuenta que no tenían demasiadas posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, el hacerlo en forma de gachas, que siempre necesita pasar por la harina, lo que comentábamos de los molinos era también interesante, ¿no? Pues es una forma digamos, digerir, de acometer esa alimentación pues más sencilla, más placentera también, y que permite además, porque eso sí que sabemos que lo hacían, el añadirle a las gachas, como se hace ahora, dependiendo de los sitios, pues unos sabores complementarios u otros, ¿no? La gacha es, digamos, la base, es un producto muy soso. Yo soy de La Mancha, mi amiga Piedad también es de La Mancha, cocinera y especialista en gachas. Claro, gachas hay de mil maneras, ¿no? Es un poco la base, ¿no? Sí, pero es que es curioso. Bueno, yo sigo teniendo el tic latino, digo íberos, no iberos, pero bueno, da igual. Disculpas. Pero que sí, es curioso, me ha agradado mucho. Era un comentario que quería hacer. Muchas gracias. Pues luego ya las conocían, los íberos. Sí, Guillermo. Yo participaré mañana, pero este debate empieza hoy, me gustaría comentar alguna cosa porque me parece muy interesante. Y leyendo a Massimo Montanari, que es un gran especialista de historia de la alimentación, profesor en la Universidad de Bolonia, él hace una observación que me parece que es absolutamente pertinente, y es que lo que nosotros comemos a día de hoy es, en términos generales, muchísimo más reciente de lo que nos podamos imaginar. Es decir, si uno abre un libro en el que aparece mucha comida, como por ejemplo El Quijote de la Mancha, nos quedaríamos sorprendidos de que no aparece ningún plato de los que a día de hoy se presentan como señores españoles. Por ejemplo, el gazpacho. No se menciona, por ejemplo, ni una vez el tomate en la obra de Cervantes. Es decir, en el siglo, a finales del XVI y principios del XVII, el tomate todavía no se ha extendido por el mundo europeo. Dicen, parece ser, que la tortilla de patatas es un invento de posguerra, de las penurias que se pasaba en la España de la posguerra, de la guerra civil, es decir, de la última gran guerra que hemos tenido. Y parece ser que ensalada, o sea que algún plato que consideramos típico, como la ensaladilla rusa, que ya por el nombre parece que viene de fuera, es una ensaladilla que según un tipo de ensalada que según parece la trajeron los combatientes rusos de las brigadas internacionales, porque en la alta sociedad rusa hubo un siglo antes un cocinero, un tal Olivier francés, que inventó una ensalada, la ensalada Olivier, con una serie de verduras, mayonesa y pollo, y eso se ha reinterpretado en España
antiquísima, pero probablemente mucho más reciente de lo que nos podamos imaginar. Sí, en este paso creo que nos quedaremos con la comida española con el rabo de toro, de Lidia, que va a ser lo único que, no, que sea genuino, ¿no? Por lo que parece. Sobre el tema de la alimentación egipcia, yo tengo la duda siempre. Bueno, usted nos comentaba de los dátiles, que para la gente que somos de aquí parece que sería lo lógico. Pero lo que me interesa más es saber si hay datos de la alimentación durante la construcción de las pirámides. Porque yo he leído que había muchísima gente en teoría, etcétera, etcétera. Ese es otro tema de la construcción, pero que no se sabía cómo podían alimentar a tanta gente. ¿Hay datos de eso? Sí. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, mira, yo no he mencionado los dátiles, bueno, porque en las representaciones de las tumbas prácticamente no aparecen. Hay alguna, pero no aparecen. Entonces, bueno, pero evidentemente había otro tipo de comidas, por eso que no. Y en cuanto a las comidas que se les daba a la gente que construían, se refiere a la gente que construía las pirámides, sí, las pirámides o cualquier otra construcción, sí que sabemos que se les daba pan, se les daba agua, se les daba cerveza y por lo menos alguna vez a la semana comían carne. La carne era muy cara, pero como era un trabajo del Estado, entonces una vez a la semana, algunas veces dos, dependiendo también del cargo que tuviera o de la posición social, no es lo mismo un capataz que el que cortaba la piedra, por ejemplo, entonces tenían una doble ración. Pero la alimentación bueno, básica en Egipto era sobre todo el pan, eran los cereales, fruta, porque la vid sí podían comer, era un alimento que, aunque es verdad que una gran parte pertenecía al estado de los viñedos, otra parte no, había pequeños campos de vid que pertenecían a cada uno particular y podían tomarlo. Entonces, sí comían, porque también parece que no eran muy caros, porque tenía mucha gente, eran los patos, los gansos, todos esos animales sí que había. Pero la carne, que era como algo también de lujo, pues una vez a la semana se les daba. De hecho, hay algunas representaciones en las tumbas que están trabajando en algo de piedra, cortando piedra, no se ven las pirámides porque eso no hay representaciones, pero que están cortando piedra o haciendo metal. Y hay inscripciones que dice, acaba pronto esto porque nos van a dar una cerveza o nos van a dar cerveza o vamos a recibir una porción de carne. No sabemos qué tipo de carne, posiblemente buey, porque el cerdo ellos no lo tomaban, había, porque hay representaciones de cerdos, pero sobre todo como carne para ellos importantes era la carne de buey. Pero no hay lo mismo que para los tercios estaban documentando. No nos ha llegado, supongo. Claro. No, nosotros no nos ha llegado. No, de las pirámides o de grandes construcciones, todo eso no nos ha llegado. Sí nos ha llegado qué es lo que entra, por ejemplo, en los templos. O eso sí, a veces hay textos donde te dice, han entrado esto, y hay un listado y tú puedes ver a una imagen de un escriba que está como apuntando todo lo que va entrando. Entonces sí que se ven. Igual que en algunas representaciones, cómo agasajan en las tumbas al difunto y sí aparece lo que se les dan. Aquí en el Museo Arqueológico sí tenemos una representación de una mastaba, es un fragmento de pared de mastaba en la que se pone lo que hay, se ve a los personajes portando los alimentos, pone 1000 de cervezas, 1000 de ocas, 1000 de... Pero eso es una frase hecha para muchas representaciones. Son frases ya que si se les daba esto o no, es algo que no sabemos, pero son frases hechas y no hay, con respecto a qué se les daba, solo sabemos que sobre todo agua, cerveza y por lo menos, y pan, por supuesto, comía mucho pan y verdura y una vez a la semana o dos, dependiendo del cargo, tenían carne. Y el problema del pescado es que les costaba pescar, no sabemos por qué, a muchos, y luego porque una gran parte de la población egipcia culturalmente era reacia a comer pescado. El pescado no era un alimento como bueno, entonces tampoco lo tomaban. De aquí cuando se les han hecho análisis de dientes o análisis los antropólogos han estudiado los huesos, pues muchos tienen raquitismo, en los dientes se les nota que tienen los dientes rayados por esa falta
de ese alimento que no comen. La gran mayoría de la población. Las imágenes que yo he puesto es gente, evidentemente, con un alto nivel adquisitivo y con importantes dentro de la sociedad egipcia. No. Sí, perdón. No, yo tenía una duda y va dirigida al doctor Juan Víctor Carboneras. Se me hace difícil, por eso digo que duda, se me hace difícil pensar que aunque les dieran a los tercios en Flandes, les dieran vino, como está constatado, que no tomaran también cerveza, porque la cerveza ya en aquella época era francamente buena en esos lugares. No hay así constatación de que cayeran en la bebida de los invadidos. Estoy muy curioso también sobre el tema de la cerveza. Creo que también nos ha dejado un legado importante en los relatos. Hay concretamente un tratadista que es Alonso Vázquez, que además fue soldado, que nos explica que él cuando iba a Flandes le gustaba mucho la cerveza. Y además tenemos testimonios sobre todo de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, donde muchos taberneros flamencos vienen a España, por ejemplo a Sevilla, y empiezan a instalar todo este tipo de fabricación. Pero es cierto también que fuera de ese ámbito de Flandes, es decir, Italia, Norte de África, no vemos un consumo de cerveza, no se ven las provisiones, no se ven los relatos, es como que está muy anclado en el punto flamenco, pero es cierto que se consumía también allí. Sí, sí. Se me hacía extraño. Vale, muchas gracias.
arqueóloga. Y hay algún otro libro, hay también uno de Arturo Oliver sobre la nutrición específico sobre este tema, ¿no? Pero ese tiene la curiosidad de que también Partido ha hecho una colección de recetas iberas, bueno, pues con los datos que se tienen y los que uno es capaz de crear con esa sugerencia, ¿no? Y, la técnica que había en la época. De hecho, el claro. se apoya en la época ibero-romana, que es un poquito más fácil. Sí, Que tenemos más documentación. claro. Sí, pero es Yo en creo que arqueología, aquí mañana... en general hay que suplir siempre carencias, ¿no? Una cosa es que se hagan con rigor o que no, ¿no? Pero Bueno, yo creo que el próximo congreso lo que tendremos que hacerlo es práctico, ¿no? Y hacemos una cata ibérica, una manchega. Y mañana, si no tienen ustedes ningún comentario más, pues con mucho placer vamos a continuar las sesiones con un poco el programa que les comenté. Y agradecemos a Carmen que siga por aquí y a todos los miembros de la mesa, empezando por Esther, por Juan Víctor, que me dejo algunos, Mateo, Rafael, el profesor Villarino y un servidor, pues que nos veremos aquí cuando quieran, y si no es aquí mañana, que espero que sí, pues en nuestra universidad.